Te aplaudimos a ti, Señor, porque tuya es toda la honra, todo el loor. Tú eres digno de cada aplauso, Padre. Digno eres tú, Señor. Gracias por permitirnos poder estar reunidos en este lugar, en tu nombre, congregados aquí este fin de semana, con el propósito, Padre, de que tu reino se manifieste entre nosotros y podamos nosotros honrarte como nuestro Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias. Los adoradores pueden, ¿dónde vamos a acomodar a los adoradores que estén todos juntitos? Yo creo que ahí se pueden, ahí pueden, para que estén todos juntos ahí. Es importante que nadie se disperse, que todos los adoradores se sienten ahí juntitos. Sabemos que hay algunos que están casados, que tienen sus hijos, pero ahorita usted va a disfrutar de eso. Mientras tanto, vamos a disponer de ese espacio para que estén todos ahí, sentados, unánimes. Gracias, Señor. ¿Cuántos saben cómo que se llama el retiro? Transformando. ¿Cómo es? Amén. Transformando generaciones para el reino de Dios. Y para nosotros poder transformar a otros, tenemos que ser transformados por el Señor. Y hay una persona imprescindible para esa transformación de nuestras vidas, y es el Espíritu Santo. ¿Cuántos han tenido experiencia con el Espíritu Santo? ¿Quiénes no han tenido experiencia con el Espíritu Santo? No han tenido. Estamos en confianza. Y esto no es para juzgar a nadie. No han tenido. Sin temor, ¿quiénes no han tenido? Fíjense, yo siempre comparto este testimonio de que cuando yo escuchaba a otros hablar del Espíritu Santo, yo no los entendía. Y yo decía, pero ¿y qué será? Y no entendía si era una persona, era una cosa, era algo que se sentía, hasta que un día tocó mi vida. Y parte de la transformación de lo que Dios ha hecho con su iglesia, luego de que Jesucristo parte, ha sido obra del Espíritu Santo. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está en este lugar y que ha sido el que ha diseñado todo esto. Porque usted sabe, iglesia, la obra de Dios no se detiene en Jesús es Rey. La obra de Dios no se detiene en San Cristóbal. La obra de Dios no se detiene para este ministerio, porque fiel es Él que nos llamó y Él es fiel en completar su obra. Así que mi corazón de verdad está sumamente agradecido por el Señor. Y me tocó, me dieron el tema, le plació a Dios y nuestros pastores me dieron el tema del vino nuevo. Y yo le decía, Señor, yo quiero un vino nuevo, porque hemos recibido una palabra profética para este 2025 y se trata de arrebatar. Y usted sabe que si usted permite que pues usted se vaya añejando con la conformidad y con el tiempo que ya de costumbre vamos a la iglesia, nos sentamos y escuchamos prédica, usted de repente pasa de ser un odre nuevo que vino y anhelaba y deseaba ser lleno, a ser un odre viejo donde todo lo que le echan, nada le sabe, nada usted siente, está cansado, ya la iglesia para usted es aburrido porque su odre ya está deteriorado y todo lo que baja de esa barba de Aarón, como establece el Salmo, donde están los hermanos unánime, baja esa bendición sacerdotal a través de la unción pastoral. Cuando llega el odre que usted tiene, si ese odre no está nuevo, renovado, restaurado, usted está pinchado, usted se le sale todo. Y por eso es que llegamos a la iglesia un día y sentimos mucho y de repente llegamos otro día y no sentimos nada. Pero esto no se trata de sentimiento, de emociones, esto se trata de transformar y de vivir una vida consagrada en santidad con nuestro Dios. Y de eso se tratan los odres al cual el Señor Jesús hizo referencia. Y la iglesia de Hechos transformó
generaciones. De hecho, es la iglesia que el Señor nos habla para imitarla. Para a partir de lo que los apóstoles hicieron a través de la iglesia ha hecho, nosotros pues sigamos esa línea que fue trazada. Y hubo un tiempo donde el avivamiento del Espíritu Santo como que se rezagó. Pero para los principios del siglo XX, en esos inicios, en los 1900, hubo grandes avivamientos en diferentes partes del mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Pero muchos de estos avivamientos que surgieron, a mí me llamó mucho la atención uno que surgió en Los Ángeles, en la calle Azusa, para esos inicios de 1904 más o menos, con un pastor afroamericano. Y ustedes saben lo que significaba un afroamericano en Estados Unidos en esa época. Y a un afroamericano le plació Dios levantar para traer un avivamiento, el movimiento de Pentecostés, que luego se criticó tanto, ¿no? ¿Verdad? Pero el Pentecostés no es más que ese día de Pentecostés donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, donde vino un viento recio, un estruendo fuerte y llenó toda la casa de aquellos que estaban allí congregados, ¿qué? Congregados haciendo nada, congregados clamando porque querían ser tocados, transformados por ese Cristo que había resucitado. Tocado para lo que ellos no podían entender en ese momento que estaba aconteciendo, sus mentes fueran renovadas para poder asimilar este poder tan grande que iba a ser entregado y delegado a ellos. No solamente habían 11, 12 allí, había una multitud. Y todo aquel que confió y creyó recibió poder de lo alto. No es la responsabilidad del predicador, del pastor, es su responsabilidad anhelar una transformación. Es su responsabilidad decir: Señor, hoy salí del culto y yo estoy tocada, pero Padre, yo necesito profundizar más. Yo necesito crecer, yo necesito madurar, yo necesito amarte por encima de las circunstancias, los tiempos y los momentos. Y cuando llega eso en tu vida, la transformación se sella, porque usted no depende de una temporada, sino que la temporada del reino es continua en su vida y usted está viviendo conforme a la dirección del Espíritu de Dios. Y fíjense que buscando sobre el vino nuevo, hay algo particular que me llamó la atención, y el vino nuevo significaba literalmente un vino dulce, un vino que estaba recién hecho, que todavía no tenía ese grado de fermentación, que es lo que produce pues esa parte del alcohol. Y ese vino nuevo estaba disponible todo el año. Esa particularidad tenía el vino nuevo, disponible todo el año. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que yo no puedo recibir aquí algo de Dios y al mes estar vacío, porque entonces usted no ha sido transformado en ese odre para usted recibir todo lo que el Señor quiere entregarle. Usted va a salir de aquí, usted y yo vamos a salir de aquí renovados, pero para permanecer con ese vino dulce todo el tiempo, todo el año. Porque la transformación no se da en tu vida para que se quede contigo. La transformación que Dios hace contigo es para que tú puedas hacerlo con otro. Este hombre, este afroamericano en Los Ángeles fue levantado con un vino nuevo para transformar naciones a través de un ¿qué? De un movimiento que se lo inventó él, no, de un sentir poderoso que vino de parte de Dios a través del Espíritu Santo, que selló su vida y transformó la vida de naciones. Dios no te transforma para que la transformación se quede en ti. Dios te transforma para que el testimonio de Dios impacte miles y miles de gente. Que tú quizás cada día en un carro público, en un ascensor, en un colegio, caminando por las calles, yendo al trabajo, tienes contacto con gente. Y el aroma y la fragancia del perfume de Dios que puede salir a través de ti toca la vida de otros. Y un vino nuevo conserva esa fragancia y ese olor delicado, un vino dulce, de esa presencia del Altísimo, de esa llenura de nuestro Señor Jesús, que podemos verdaderamente dar testimonio de que Él ha transformado nuestras vidas. Y vamos a ir viendo, iglesia, yo me imagino que usted trajo su Biblia, su papel y su lápiz, porque aquí vamos a recibir enseñanzas que usted debe de anotar.
Y parte de la transformación que Dios quiere hacer con nosotros es que comencemos a dejar de estar un poco cómodos y a tomar notas también. Sabemos que quizás están las prédicas de YouTube y eso, pero cuando usted anota, usted como que va sellando, porque cuando uno escribe como que hace el ejercicio. Así que fíjense, en Jeremías 35 vamos a hablar de una descendencia que se llama recabitas, una sociedad nómada, y el profeta Jeremías, Dios lo mandó a tratar directamente con esta gente. Y eso lo tenemos del 18 al 19, yo voy a leer, pero todo el capítulo 35 habla de eso. Dice, y dijo Jeremías, este micrófono está como fallando. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Fíjense una cosa. Esta tribu nómada, o sea, ellos eran, vamos a decir, extremistas, religiosos, y recibieron un mandato, y ya en esta generación, quizás habían pasado 2 o 3 generaciones, en esta específicamente, ellos recordaban la promesa que habían hecho a sus ancestros de no tomar vino. Y Dios le dice a Jeremías, mira, ve donde esta tribu, ves donde esta gente, mándalos a entrar al templo, porque ellos adoraban al Dios de Israel, ellos adoraban al Dios eterno, a Jehová Dios, pero lo adoraban desde fuera. Pero aquí, pues Dios permite que ellos entren a este lugar especial y le dice, bríndale de todo el vino que tú tienes allí. Y allí habían copas llenas de vino. Y estamos hablando que era un profeta de Dios, Jeremías, había una unción, había una autoridad desatada allí, y estos hombres fueron tan fieles a la promesa que una vez algunos de sus ancestros le habían hecho a sus padres y dijeron, no podemos, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras mujeres, ni nadie, porque hemos hecho pacto, promesa con nuestros padres. Y tenemos que cumplir su palabra. Esa acción que no era propia, porque no estábamos aquí viendo quizás la condición de ellos, extremista, sino aquí Dios estaba evaluando su condición de obediencia, tocó el corazón de Dios, iglesia, y llevó a Dios a decirle, a llevarle un mensaje al pueblo rebelde, de decirle, oigan esta gente, como una promesa ancestral de tiempo, la han guardado por generaciones, lo han hecho, lo han cumplido. Y ustedes, que yo les hablo, que yo constantemente les reitero, desobedecen mi palabra. Y esta acción de obediencia tocó el corazón de Dios, y eso es parte de usted poder recibir ese vino nuevo, porque a pesar de los tiempos, ellos fueron fieles al cumplimiento de la promesa a su padre y guardaron eso. Movió a Dios a decir, de su descendencia, recabitas, siempre habrá uno en mi presencia. La obediencia trae presencia. Cuando usted obedece, su odre se va reformando, transformando, renovando, y usted comienza a abrir los cielos, y Dios comienza a darle oportunidades que usted nunca se imaginó. Estos recabitas no tenían oportunidad de llegar a un templo, de llegar a un lugar, pero Dios le abrió la puerta porque había un corazón obediente y sincero que movió el favor de Dios. Entonces, punto número 1, iglesia, obediencia. ¿Usted quiere un odre nuevo? Usted se puede desgalillar. Señor, pues rompe este odre viejo y a uno nuevo. Miren, hermano, si usted no obedece, ay papá, nada más se quedó en la oración, en el clamor. Porque esto se trata de acción, de accionar en el Espíritu. Oro, clamo, pero que mi oración no se quede nada más en un lugar de mi habitación, sino lo que yo oro, que yo lo ponga en práctica y lo ponga en acción. Y miren, desechar el vino de los hombres, que fue lo que esta gente hicieron, para tomar el vino nuevo de Dios, te lleva a la presencia. Porque Jeremías era hombre,
profeta, autoridad, fue obediente y se dejó llevar por Dios, pero Dios quería conocer el corazón de ellos. Y fue revelado su corazón. Hay ofertas, iglesia, que son vino de hombre. Hay ofertas que parecen placenteras, que son deleitosas, que te van a poner como a babiar. Pero esos son engaños que te van a sacar de la presencia de tu Dios y Padre. La obediencia de los recabitas movió a Dios a derramar ese vino de la unción. Odre de desobediencia tiene que romperse en nuestras vidas, porque a veces nuestros odres están totalmente envejecidos, están totalmente dañados, no sirven para nada, porque hay una desobediencia que no ha salido de nosotros. Quizás no tan palpable, no tan visible, pero quizás hay actos internos de rebeldía que nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios. Y lo más peligroso en un odre viejo es que pueda estar administrando un vino nuevo. ¿Qué le digo con esto? Estos recabitas realmente habían sido transformados por la fidelidad. Honrad padre y madre y tus días se alargarán sobre la tierra. Eso fue vigente, palpable, lo vivieron, cumplieron ese mandamiento. Y Dios dijo, wow. Mi pueblo que yo le he hablado, que he sido, que me he mostrado con ellos en todos los tiempos, que aquí ciertamente Dios lo estaba llevando a otro nivel para poderlo desligar de cadenas de maldición, que habían visto cómo Dios lo había libertado del pueblo de la esclavitud de los egipcios, y ni aún así entendían. Entonces, cuando viene Dios y te entrega a ti un don, un talento, algo que usted, porque a la gente le encantan los dones, pero le encantan los dones no para darle la gloria a Dios muchísimas veces para exhibirse a sí mismo. Y si tu odre, la vasija que Dios ha diseñado, o sea, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, no está en condición de poder bien administrar ese don para la gloria y honra del Señor, entonces usted lo que puede hacer mucho daño. Porque si usted es profeta y de repente ese día no bajó una unción profética y usted para parecer algo espectacular comienza a inventar profecía, como hay mucho, ahí hay un odre viejo, porque ahí hay mentira, ahí hay desobediencia, ahí hay lo que decimos nosotros en buen dominicano, una pantalla, hay antimovimiento nada más. Pero allí no hay presencia, allí no hay palabra de Dios, allí no está la manifestación del Espíritu Santo obrando poder del cielo y hablando palabra de lo alto. Entonces, le digo del don profético porque ha sido pues tan, vamos a decir, tan mal usado, o sea, no permitimos que sea el Espíritu Santo muchas veces que se mueva y andamos inventando cuantas cosas por las redes, como yo escucho gente inventando cosas y lanzando profecías sin ser respaldada por el Dios que habla a su iglesia, por el Dios que habla a nosotros los hombres. Entonces, hermanos, nosotros tenemos cada día que pedirle al Señor que nos quite esa embriaguez por el mundo. A veces estamos embriagados del mundo. A veces estamos tan llenos de todo lo que el mundo nos ofrece que somos incapaces de retener la palabra de Dios. Somos incapaces de poder recibir lo que es su presencia y deleitarnos en ella. Y nos cansamos de tiempo en tiempo porque la embriaguez del mundo está ocupando los odres que Dios ha puesto en nuestras vidas para que sea Él que derrame su copa, su vino, su aceite, su espíritu en nosotros. Nehemías 8:6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y si pasamos al 10, nos dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Desde los tiempos de Josué, iglesia, el pueblo de Dios no había hecho
una alabanza y una adoración, como pasó en estos tiempos cuando Esdras leyó las palabras de Moisés ante todo el pueblo. Ellos ya habían salido de esa esclavitud de Babilonia y durante ese tiempo ellos adoraban, ellos hacían su culto, hacían su cosa, pero no de corazón. Los odres de sus vidas del pueblo de Dios se habían añejado y se habían dañado y no podían recibir presencia de Dios y andaban haciendo la cosa ya como por rutina. Y aquí se pararon dos tremendos hombres de Dios a clamar y a decirle: vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a adorar. Porque mire, iglesia, si usted le da lucha a alabar, su odre está envejecido. Si usted le da lucha a abrir su boca y si usted no puede desatar un cántico nuevo, hay problema con ese odre. Hay área de ese odre que se está envejeciendo. Porque cuando su vida está llena de Dios, cuando su odre está siendo perfumado y lleno por ese vino nuevo que lo da el Espíritu, usted cada día se enamora más del Señor, se enamora más de su palabra, se enamora más de su presencia. Y esta gente, aunque sabían y creían en Dios, habían dejado de tener comunión con Dios. Ya no tenían una relación, sino ya tenían una costumbre. Cuidado con la costumbre, iglesia, la costumbre no es buena. Dios quiere una relación constante, continua, un renovar diario. Que usted cada día, si hoy usted recibió de Dios, usted anhele más en el día de mañana. No se conforme con lo que usted ha vivido hasta hoy. Diga: Señor, tú eres una fuente inagotable. Cada día tú te derramas y da más y da más. Y yo no soy la excepción, porque mi Dios me tiene en un lugar tan especial que yo anhelo más. Y al que pide, Dios le da. Pero tú tienes que pedir. Y en ese momento, yo estoy segura que algo en su espíritu sintió Esdras. Porque este hombre verdaderamente estaba lleno del vino nuevo de Dios. Su odre estaba renovado. Y llevó al pueblo y sintió algo y decía: espérate, que esta gente hay que sacarla de esta mala costumbre que han agarrado. Que ahora, porque agarramos una costumbre que decimos: hermano, diga aleluya, aleluya. Pero usted no está sintiendo ese aleluya. Y ciertamente nosotros lo que dirigimos y predicamos, tenemos un trabajo de parte de Dios de poder dirigir al pueblo. Pero hermano, el mejor director de cada orquesta, en cada culto, se llama el Espíritu Santo. Yo lo puedo dirigir, usted me puede complacer a mí, pero su corazón lo conoce Dios. Y si en su dirección no está el Espíritu Dios, usted no lo va a complacer jamás. Y aquí Esdras sintió eso y déjense de cosas y dejen la lloradera y dejen el griterío y estamos en el tiempo de dar gracias y adorar a Dios con todo lo que soy, con mi corazón, con mi alma, con mi cuerpo, porque Dios es bueno y Dios nos ha libertado, nos ha sacado de un pueblo babilónico que nos tenía esclavizado por 70 años y hoy nos ha traído nueva vida. Dios te sacó, hermano, y te ha prometido nueva vida, vida eterna. Te ha prometido una ciudad en los cielos cuyo arquitecto y constructor se llama Jesucristo. Usted tiene tantas cosas por las que pensar y en las que soñar. ¿Por qué sueña con la maldad, con el rencor? ¿Por qué sueña con eso? Eso lo mantiene en una estadía espiritual y permanente hacia un odre de deterioro. Y ahí es que entra el diablo, hermanos. Porque a veces creemos... Hay lágrimas que son de arrepentimiento, hay lágrimas que son también de gozo, que nos derramamos y yo soy bastante llorona, pero hay lágrimas a veces que no tocan nada, que no llegan a la copa de las oraciones que están en los cielos, porque son lágrimas que no tienen que ver nada con el arrepentimiento. Pero si esas lágrimas son sinceras y verdaderas y están quebrantando su carne para que su odre sea renovado y Dios haga de usted una criatura nueva, esas son válidas. Pero las que estaban pasando aquí con el pueblo de Dios ciertamente eran unas lágrimas de amargura. Y la amargura lo que hace es deteriorar el corazón, el alma, su mente y lo detienen todo. Por eso es que hay tanta depresión en el mundo. Por eso que usted ve la gente que lo tiene todo, aparentemente, ¿no? ¿Verdad? Dinero, más o menos usted ve que vive bien, que no tiene como problemas, y de repente se suicidó. Nuestros hijos estuvieron en el fútbol con un amiguito que se quitó la vida a los 20 años.
se tiró de la azotea de su edificio por una muchacha que le hizo un desaire, terminó con él, lo cogió de relajo. El muchacho cayó en depresión, sus padres no estaban en su casa ese día y el guardián del edificio le fue a avisar a su mamá que su hijo estaba muerto en el pavimento del parqueo. ¿Qué respuesta se le puede llevar a una madre así? Solamente Jesús tiene la respuesta para estos casos. Pero cuando usted y yo somos transformados, hay una palabra de aliento que a una madre que ha perdido quizás la vida viendo a su hijo muerto, una palabra Dios pone en su boca y en la mía para llevar un aliento, una transformación. Porque los odres de Dios renovados, nuevos, llenos del Espíritu Santo, hay un maná que fluye, que da aliento donde hay desierto, que da agua en la resequedad, porque eso hace Dios. Para eso Dios quiere levantarnos y transformarnos. No es para que usted diga yo soy transformado, si hay un testimonio que tiene que ser vigente, evidente, palpable, un testimonio que usted tiene que dar. Pero ese testimonio tiene que ser para transformación de vidas de otros. Si nos vamos, iglesia, a Hechos 2:6, dice la palabra, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y si vamos al 12:13 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Este fue el hecho cuando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en esa gran fiesta que había reunido gente de todas las naciones, dice la Biblia, o sea, habían gente ahí que hablaban todos los idiomas, fueron llenos estos hombres del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí vemos muchas multitudes. Y usted sabe lo que pasa a veces con la iglesia y por qué los odres son afectados y son envejecidos. Porque nosotros comenzamos a llevarnos de las multitudes y no del Dios que mueve las multitudes. Si nosotros permanecemos con nuestros ojos en Jesús y diciendo, Señor, tú me llamaste, tú me afirmaste, tú me renovaste, tú me sacaste de muerte a vida y yo te seguiré alabando aunque yo no parezca que le caiga bien al otro, aunque yo no sea la más famosa, la que mejor caiga. Porque muchísimas veces el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nosotros queremos buscar favor, recompensa y aprobación de hombre. Y lo que usted y yo tenemos que buscar es la aprobación del cielo de Dios. Por eso se apagó el Espíritu Santo en ciertas temporadas durante toda la historia de la humanidad, de lo que ha venido haciendo Dios a partir del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque ya la gente decía que el hablar en lengua no era para estos tiempos, que eso fueron para esos tiempos de allá, cuando vivían los apóstoles y profetas. Pero el hablar en lengua no ha pasado, hermanos. Hay gente que le da vergüenza hablar en lengua. Hay gente que le tienen pavor, que le tienen miedo, no sé, pero hay que romper eso. Porque si usted quiere tener un odre lleno de Dios, lleno del Espíritu, siendo renovado cada día, hermanos, usted tiene que conectarse con el lenguaje del cielo, con el lenguaje celestial. Usted tiene que comenzar ahí a interceder y cuando su mente no dé más, que usted se esté durmiendo, que ya usted no aguante más, comience a hablar en lengua, párese que algo nuevo va a surgir y va a llenar su odre para ser renovado. Y esas pequeñas cosas fueron apagando el espíritu dentro de la iglesia. Pero yo declaro hoy que nuestra iglesia cada día, y tenemos muchísimas enseñanzas sobre los dones del espíritu y el hablar en lengua, que se va renovando cada día. Y usted y yo nos montamos en ese poder transformador que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra iglesia para poder ir de gloria en gloria. Y es hermoso cuando nosotros permitimos que Dios pues pueda llevarnos dentro de esas olas que Él está trayendo a su iglesia mediante el Espíritu. Pero no se quede afuera, no se quede. Yo le hablo a los jóvenes también. Cuando yo venía a campamentos como esto, siendo súper joven, yo salía tan llena de estos tipos de reuniones que nosotros nos íbamos a los pabellones, el grupo. Y mis primeros dones comencé yo a verlos avivados en esos pabellones, iglesia. Mis primeros dones comenzaba Dios a darme esa unción profética a través de su espíritu y comenzaba yo a tener visiones, a recibir palabras y
yo no entendía. Pero mi odre estaba tan nuevo que yo recibía y el Señor se placía en darme más. Y así comencé a saber quién era el Espíritu Santo. En un inicio yo le decía que yo no sabía, pero cuando salía de reuniones como esta, yo no me quería dormir. Yo quería estar agarrado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y decir, quédense aquí, sigan haciendo conmigo como ustedes quieran. Porque estaba viviendo algo que nunca nadie me había dado. Nunca nadie, porque lo que el Señor te da por medio del Espíritu, solo Él lo puede hacer. Entonces yo le pido a Dios que en este retiro, en este campamento, nosotros salgamos de aquí y salgamos con el anhelo de orar en esos pabellones y decirle, Señor, quiero más. Señor, lléname más. Señor, si hay áreas de este odre, de este cuerpo que tú me has dado, este templo del Espíritu Santo que tú me has dado, que tienen que ser cambiados y renovadas, hazlo hoy, Señor. Hazlo hoy. Alguien puede decir conmigo, hazlo hoy, Señor. Renuévame, Señor. Transfórmame, Señor. Lléname, Espíritu Santo, y dame más, y derrama tu vino, y que pueda yo permanecer todo el tiempo en ese vino dulce que solamente el Señor puede dar. Que no se agota, iglesia. Quien se agota eres tú. Pero el vino de Dios no se agota. El Espíritu Santo no se cansa. Los que más trabajan son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted se cree que usted trabaja, ay papá, nada más comience a estudiar la Biblia de Génesis, el Apocalipsis, y vas a ver que aunque Dios descansó, cuando hizo toda la creación, tuvo un día para su descanso, Él no se ha detenido jamás, porque la mano de Dios ha seguido obrando a través de todo el tiempo de la humanidad, y a favor de Jesús es Rey, la mano de Dios sigue obrando. Que no se detenga su mano, y que la mano del alfarero pueda seguir transformando el odre de mi vida, para que se mantenga renovado. Pues aquí hay problema en un grupo de esta multitud que estaban en ese día, allá en ese hecho del Pentecostés. Y hubo gente que se dejaron arrastrar por su afán de estar buscando entender lo que estaba pasando. Miren, Señor, el evangelio es locura para los que se pierden. Hay veces que usted no, por más que usted sume y reste, no le va a dar la aritmética y usted no va a poder descifrar. Porque hay cosas que Dios quiere que usted no le entienda para que usted camine en obediencia. Para que usted le diga, sí, Señor, amén, amén y amén. Y esa canción que cantamos de tu bendición, usted la obtiene cuando usted le dice, sí, Señor, soberano Rey. Sobre todo, aunque no entienda ni comprenda, sí y amén, yo iré y haré. Eso es obediencia. Y hay veces que usted no le va a encontrar la lógica, pero diga sí, amén, yo te voy a obedecer. Algún día, aunque sea en los cielos, tú me mostrarás. Pero el problema de nosotros muchas veces es que yo no entiendo esta pastora, es que la pastora Marian, como que yo no sé, como que qué es lo que le pasa a ella. Hermanos, la verdad es que Dios nos usa a nosotros los hombres como somos, y en medio de nuestras imperfecciones y debilidades, Él se engrandece y nos fortalece. Cuando yo me rindo en mi debilidad como mujer, le digo, Señor, no tengo fuerzas, ahí viene Él y me levanta y se engrandece y muestra su gloria en mí. Él necesita mantenernos dentro de ese odre renovado con un sentimiento de dependencia continuo, para que yo no me aleje jamás de su presencia, ni siquiera me pase por la mente que por mí misma yo hago algo, porque todo lo que puedo hacer para Dios lo hago por su gracia y su favor, y porque Él le ha placido entregarme. Y si no hay un respaldo del Espíritu Santo sobre el hombre o la mujer que pone en un púlpito, en una célula, en un lugar para poder hablar del reino, si no hay un respaldo del Espíritu Santo, hay muerte y nada se mueve. No hay transformación. El Espíritu Santo es que transforma. Y lo que estaba pasando aquí era una transformación del Espíritu, donde muchos no entendieron y la multitud los arrastró y no pudieron entrar en el mover. Yo espero que nosotros seamos arrastrados por el mover del Espíritu y no nos dejemos llevar por aquellos que critican y murmuran porque no entienden. Tú tienes que saber
¿Dónde pones tu mente y tu mirada? Nuestras mentes necesitan ser cambiadas y transformadas para poder tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, el mismo Jesús, llegó un momento donde no entendía por qué él estaba padeciendo tanto ante una cruz. Y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En ese momento, pero le dijo: que se haga tu voluntad ahí mismo. Entendió. La verdad es que el odre de Jesucristo es el que debemos de imitar, porque en todas las circunstancias y temporadas de su vida se mantuvo honrando al Padre y diciéndole sí y amén. El querer buscar la razón humana, las cosas del espíritu, te puede llevar a caer en burla. Esta gente comenzaron a burlarse, están borrachos, míralos, están, ¿qué es lo que le dicen a uno ahora? Pero esta tipa es una fanática, es una loca. Todo quiere hacer un culto, de todo quiere hacer una cantadera, de todo. A mí me lo han dicho. Yo no sé a quiénes no se lo han dicho, pero a mí me han dicho, pero tú es iglesia. Y los odres nuevos, para los odres nuevos y para aquellos que hemos probado este vino dulce, todo significa el reino de Dios. El reino de Dios. Padre, quiero más. Padre, no me quiero salir ni un minuto ni un segundo de tu presencia. Señor, yo quiero que cada día yo esté menos apegada al mundo y más apegada a ti. Ese es un odre que cada día lucha porque continuamente el vino nuevo siga derramándose, pero no para desparramarse, sino para permanecer. La obstinación es sumamente peligrosa, iglesia. Cuando uno está obstinado en una idea, la palabra está allí queriendo penetrar en ti, queriendo pues cambiar tu mente y tu corazón, y esa obstinación no permite que venga el cambio a tu vida a través de su palabra. Entonces hay que reprender ese espíritu de obstinación, hay que echarlo fuera, ese espíritu totalmente, porque vemos muchísimos casos en la Biblia de hombres que se mantuvieron sumamente obstinados. El rey Saúl se mantuvo obstinado totalmente en cada día, esa ambición del reino. Perdió el favor y la gracia de Dios porque su odre se fue envejeciendo. Sin embargo, había un muchachito allí que cada día decía: Señor, quiero más, dame más. Alababa a Dios, y cuando se sentía como que medio vacío, se iba por allá para un monte y comenzaba a adorar el dulce cantor de Israel, el rey David. El Espíritu Santo es el encargado de derramar el vino nuevo. Es el encargado, o sea, clámelo, pídalo cada día, invítelo. Aprenda a tener una relación con el Espíritu Santo. Marcos 2:22, y también eso lo vemos en Lucas 5:38, 39. Tenemos una enseñanza que llevó nuestro Jesús bien poderosa sobre los odres. Y luego que estaban allí en una disputa de por qué Juan y sus discípulos y los fariseos ayunaban. Ustedes saben que había una mentalidad judaica bien envejecida y ellos se habían quedado en la vieja ley. Y Jesucristo tuvo que romper muchos parámetros. Y luego de esa discusión llega el Señor y les dice en el 22: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie. ¿Ustedes saben lo que es un odre? Yo quería traerle una imagen, pero no tuve el tiempo. Pues un odre es como si fuera un termo, vamos a llamarlo así, hecho de cuero. Y cuando se echa el vino allí para que se fermente, pues cuando usted, con el tiempo, ese odre se va como destruyendo, desbaratando, se le van haciendo hasta unos orificios. Y cuando usted tiene un nuevo vino, ya ese odre no le significa para nada, porque si lo echa ahí, se va a perder el vino y va a perder el odre, o sea, va a perder su tiempo. Entonces, esa enseñanza, el vino era una tradición dentro del pueblo de Dios muy usada, eran productores de vino, y Jesús siempre llevaba las enseñanzas con la cotidianidad de la vida. Sus prédicas eran en base a la vida cotidiana, y aquí no fue la excepción. Le habló primero de un vestido bonito y nuevo. Imagínense usted con un vestido de boda o con su traje, su smoking para casarse, y de repente que se le haga un roto y venga y le pongan un parcho. Eso va allá a 20 leguas, se ve el parcho y totalmente hace ruido. Pues
la enseñanza era que llevaba Jesús a través de esto, era que esa mentalidad religiosa, esa mentalidad de ataduras, no le permitían entender lo nuevo que estaba trayendo Dios para su iglesia a través de Jesucristo. La gracia, la salvación por su gracia. Entonces le dice, miren, ustedes están envueltos, que si el ayuno, que si aquello, que si Juan el Bautista, y ustedes no se están dando cuenta que aquel que le da la salvación por la eternidad y por siempre está frente a ustedes. Está aquí comiendo con ustedes. Está aquí a la mesa. Y eso pasa con nosotros, iglesia. A veces nosotros estamos sentados allí y está el Espíritu haciendo cosas. Y está en dos gentes de la iglesia haciendo maravillas. Y el resto de la iglesia está totalmente perpleja porque sus odres están tan envejecidos que no están ni entendiendo ni sabiendo que está el Cristo Jesús trayendo vino en ese encuentro, en esa reunión, en ese día. Y yo le pido a Dios cada día que abra mis ojos para yo poder ver las cosas como Él las ve. Es difícil a veces, no es fácil. Y yo le pido al Señor eso cada día. Y fíjense que a veces ese odre está muy bonito porque la belleza la da Dios. Esto es una fachada. Y nada, hay que arreglarse, hay que ponerse bonito para el Señor y todo eso, ¿no verdad? Pero si usted internamente no tiene la belleza del reino de Cristo por medio de su Espíritu obrando en usted, de nada vale. Porque lo que vale es que nosotros agrademos a nuestro Dios. Se supone que debemos ser nosotros así como este odre, que se puedan echar el vino y conservarse. Y nosotros recibir esa unción del Espíritu Santo. Pero mucha de esta gente, incluyendo sus discípulos, todavía no entendían que el Cristo de salvación estaba entre ellos. Muchas veces el Señor está obrando dentro de nuestros hogares y nosotros no lo estamos entendiendo. Creemos que obra en la casa de la pastora y del pastor, pero ¿por qué es que Cristo no viene a la mía? Pero muchas veces está el Señor obrando allí, haciendo cosas. Y le digo porque muchas veces yo en mi interior decía, Señor, pero ¿y qué? Tú no estás haciendo cosas con mis hijos. ¿Y qué está pasando con mis hijos, Señor? Y no me cansaba de orar, sí, porque yo he orado muchísimo por mis hijos, pero he entendido que la obra la hace el Espíritu Santo. Y en estos tiempos el Señor me ha mostrado cómo ha ido obrando con mis hijos a través del tiempo y cómo los ha guardado. Porque yo veo compañeros de estudio, ya yo tengo uno que va para la universidad, yo tengo compañeros de estudios de ellos, que discoteca y salidera, y ya ustedes saben, una vida bastante libre. Y mis hijos, si salen, llaman a su papá, me llaman a mí y no llegan después de las 12 de la noche a su casa. Ya yo tengo unos 17 para 18 años y eso es difícil verlo en la juventud de hoy día. Y si se van a mover de un lugar a otro, llaman y reportan. Eso no es nada más papá y mamá, porque hay una rebeldía natural del ser humano. Eso es la oración y el Espíritu Santo obrando en ellos, porque si yo lo amo a ellos, Dios los ama 100 veces más. Entonces mi odre no se puede deteriorar porque mis ojos humanos no vean una evidencia palpable y real en mis hijos, porque algo está Dios obrando en su corazón y su interior que solo lo conoce Él. Y mi oración debe de ser constante para seguir viendo la obra, como los hijos de los recabitas pudieron ser evidencia de la obra de esa promesa de su papá a lo largo de muchas generaciones. Usted y yo tenemos que sembrar legado para nuestros hijos y nuestras generaciones. Aunque usted hoy no lo vea, siga sembrando, que usted no sabe si sus nietos y sus bisnietos lo van a ver. No se canse, no se canse. Hay testimonio de abuelas que oraron y quizás partieron con el Señor y luego sus nietos fueron predicadores que transformaron vidas. No se canse, iglesia. Un odre viejo, aunque no vea nada, deja de orar porque no ve nada, pero el odre nuevo, sin ver, sigue clamando y pidiendo. Jehová lo hará, tú lo harás, Señor, tú cumplirás tu promesa, tú las cumples porque tú no eres hijo de hombre para mentir. Ese es nuestro Dios. Bueno, y Jesús le dijo,
nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hay bendiciones, iglesia, que aunque Dios quiera dártela, tu odre está envejecido y se va a desparramar. Hay bendiciones que aunque Dios la tenga allí y Dios diga son tuyas, pero es que no estás preparado, y eso se habla mucho. Pero entonces, ¿de quién es la decisión? ¿De la palabra que predica el predicador o de usted que tiene que recibir la palabra para ser transformado y ponerla en acción? Si usted quiere de verdad ver bendiciones en su vida, usted tiene que comenzar por la obediencia a Dios a través de su palabra. Por la obediencia a Dios, de dejar lo que usted sabe, porque cada quien sabe de qué lado cojea. Cada quien sabe qué debe de dejar. Y es dar el paso, y la manera de arrebatar en este tiempo donde Dios nos está hablando es dar el paso para ser transformado por el Señor. Dejar el viejo hombre, dejar las malas costumbres, dejar de estar proveyendo para los deseos de la carne. Porque a veces somos muy dados en proveer para los deseos de la carne. Alimentamos todo lo carnal y lo espiritual se queda para un domingo nada más. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos ser renovados en su presencia. Miren, hermano, y yo esto lo digo mucho. Un odre viejo es aquel que se queda por cualquier cosa para ver la iglesia por YouTube. Un odre viejo de cualquier ya no va y se queda en la cama para ver la iglesia por YouTube. La iglesia de Jesucristo no es la iglesia de YouTube. La iglesia de Jesucristo es la iglesia congregada, junta y unánime, como pasó en el tiempo de Pentecostés. Se ha cogido una costumbre después del COVID, a través, no, yo lo veo por YouTube. Pero el odre nuevo anhela más y obedece el mandato de congregarnos. Y no nos cansaremos de hablar esto. Y miren, estamos de acuerdo con las redes, estamos de acuerdo de que la transmisión se lleve a través de estas plataformas, que llegamos a lugares que físicamente no podemos estar, pero esto siempre lo digo, es una fuente de evangelismo. Si usted quiere ver crecimiento en su vida, y si este video lo van a poner por la red y alguien lo va a ver, tiene que buscar una congregación y congregarse. Una congregación que adore el nombre de Jesucristo y que sirva a Dios y que sea bíblica. Porque esa es la manera de que su odre no se envejezca y usted continuamente pueda almacenar el vino nuevo, que no es más que el Espíritu Santo sellando su vida cada día. Los odres viejos que habían sido utilizados para fermentar el vino podían estallar en cualquier momento y iban a perderlo todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros odres puedan ser renovados, cambiados, nuestras vidas transformadas? Cambio de mentalidad. Lo primerito, hay que cambiar la mente. Ay, que yo no puedo, que por más que yo oro, que unos pensamientos, que... Hermanos, el Señor lo puede todo. El Señor que nos conoce y que nos creó lo puede todo. Ayune y ore. Y sea insistente e ir en contra de su deseo y su placer carnal. Sea insistente, sea perseverante, sea firme en decir, Señor, yo sé que tú me vas a cambiar. Y declarar la palabra. Comienza a declarar la palabra. Yo tengo la mente de Cristo. Aunque usted esté pensando otra cosa, vaya en contra del pensamiento y diga, yo tengo la mente de Cristo. Mi mente no se sujeta a las pasiones desordenadas que quiere llevarme mi carne. Mi mente no va a proveer un pensamiento carnal, sino que mi mente va a producir el pensamiento del reino conforme a su palabra, y comience a declarar su palabra para poder tener un cambio. Los hábitos y las costumbres. La iglesia tiene que aprender a hacer un hábito, una costumbre de darle la primicia a Dios cada día a través de la oración, de los diezmos, de las ofrendas, del tiempo, de todo lo que usted sabe que la Biblia establece. Evangelizar a la manera de Jesús. Lo que estaba pasando en el Pentecostés no se iba a quedar allí. Estos hombres recibieron una pasión de seguir llevando esto
a todos los lugares. Hermano, la iglesia no puede perder un odre nuevo. Está continuamente deseando que la iglesia esté llena, que vengan almas, que se convierta la gente, que esa gente, esos 3, 4, 5, 6 que pasaron adelante, no se pierdan, se involucren en un seguimiento. Está chequeando el hermanito que se sentaba por allí, que faltó a la iglesia, lo voy a llamar. Un odre nuevo ama la obra de Jesús y quiere que la obra de Jesús permanezca y se desarrolle y crezca. Usted ve a un Pablo que era totalmente continuo en su llamado, con muchísimas vicisitudes, muchísimas situaciones, daba seguimiento a todas sus iglesias. Y aquí estamos nosotros llamados a dar seguimiento a nuestros grupos de célula, a dar seguimiento a nuestros hijos, a la gente que Dios nos ha entregado y a dar seguimiento a los hermanos que se sientan alrededor de usted. Y una iglesia unida provoca cambios y transformaciones, pero la principal transformación tiene que iniciar por nosotros. Y evangelizar al estilo de Jesús era un evangelismo que daba un seguimiento de persona a persona, de tú a tú, ahí cada día. El viejo judaísmo era odre viejo, como yo le decía, y no podía retener los ideales del reino de Dios y que Jesús estaba predicando. No lo entendía, no le cabía, no, por eso lo desecharon y por eso finalmente pues entregaron su vida y lo crucificaron. Y vemos finalmente, ya estoy acabando, iglesia, el milagro de Jesús. Este milagro que fue uno de los primeros milagros, el primero que hizo Jesucristo, realmente hay mucho que aprender. Y vemos en Juan 2:3 que dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí María jugó un papel extraordinario en la vida de Jesucristo, no solamente como su madre, la mujer que Dios usó, sino para poder impulsarlo a su ministerio. Y aquí estaban en las bodas de Canaán y realmente si nosotros analizamos el hecho per se, vemos que se acabara el vino, iniciando la fiesta, pues era un bochorno para aquellos que habían invitado. Entonces, esta mujer, su madre, la madre de Jesús, María, se movió y se dio cuenta que faltaba el vino. Y como ya ella sabía que había algo especial en él, fue y se lo anunció. Y aquí nos enseña este versículo la falta de esperanza que quizás habían en muchos que estaban congregados en esas bodas. Porque a veces nosotros estamos en una festividad carnal, pero nuestras vidas están deterioradas. Nuestras vidas están totalmente apagadas. Como le decía ahorita, están envueltas quizá en una depresión, en una tristeza. Pero aquí esta mujer vio la desesperanza que había, la falta de Dios que había en aquel lugar. Y allí comienza Jesús a obrar. Y en el versículo 5 dice la palabra: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. A la gente que estaban sirviendo allí, María sabía, y esta mujer tenía un odre nuevo, estaba renovada por medio de Dios en su vida. Y ella sabía que los milagros que Dios hace se producen a través de la obediencia, porque cuando usted obedece, usted camina en fe y obra en fe. Y esta mujer se movió y le dijo a los que estaban allí ayudando, a todos los que estaban sirviendo: todo lo que Jesús le diga que hagan, háganlo. No obvien ningún detalle, hagan todo. Muchas veces nosotros, en vez de levantar al hombre o a la mujer de Dios, murmuramos y llevamos a la gente que sirve en la iglesia a ponerse en contra de la autoridad de Dios. Pero María estaba a favor de ese ministerio que estaba a punto de darse a conocer, porque incluso Jesucristo le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora todavía. Pero ya era el tiempo evidente y por medio de su espíritu ya estaba Dios obrando, moviéndola para preparar la plataforma para el milagro que había de ocurrir. Y estos hombres fueron dirigidos por esta mujer a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo está tu dirección en medio de aquellos que Dios te ha puesto? ¿Están a favor de tu poder engrandecer el nombre de Dios?
o de pisotear el nombre del Rey de Reyes. Nuestras acciones y la forma en que nosotros dirigimos transforman vidas y pueden ser un medio para abrir las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, que los cielos se han abierto para que un milagro de Dios descienda. María estaba siendo usada para que los cielos fueran abiertos y Jesucristo pudiera evidenciar ese milagro. Fue un instrumento de Dios poderoso para la restauración y la salvación de aquellos que estaban allí. Muchas veces, iglesia, nosotros caemos en críticas y caemos en murmuraciones y frenamos el milagro. Lo detenemos. Si usted no entiende algo que está ocurriendo en su entorno y se está moviendo una autoridad del reino, obrando, ore e intercede. Pero nunca abra su boca para crítica ni murmuración. Debemos de mover a la gente a estar en sujeción, en obediencia, no moverla a rebeldía. Los odres viejos son aquellos que se dejan contaminar por todo, se dejan contaminar por el chisme, por la murmuración, por las críticas y se van a favor de mover la gente a la rebeldía. Pero el odre nuevo dice no y no se involucra, más bien intercede, clama, se levanta como un guerrero para que toda oposición, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de desobediencia pueda soltar las almas y dejar la iglesia libre, las vidas libres, su casa libre, su entorno libre, en el nombre poderoso de Jesús. Fíjense que nosotros tenemos que saber qué tipo de odre, de cántaro somos. Si somos un odre que crea unidad o si somos un odre que crea división. ¿Qué tipo de odre somos? Dentro de aquellos que estaban juntos y unánimes en el aposento alto, había un buen grupo unánime y esos recibieron y fueron llenos. Pero aquellos que estaban en esa división fueron aquellos que la multitud los arrastró y se lo llevó. ¿Y qué será de ellos? Ya, solamente Dios lo sabe. Un odre nuevo canta en el Espíritu cánticos nuevos, porque tiene una alabanza de continuo en su boca y siempre hay un renovar. Juan 2, del 7 al 11 nos dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Sigue obrando aquí todas las instrucciones que le dijo María que siguieran. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese fue el milagro para poder comenzar Jesucristo su ministerio. Los discípulos andaban con Jesús porque el tipo hablaba bien, el tipo hablaba bonito, se manejaba bien, le dio un discurso y oye, está diferente a lo que hemos escuchado, pero todavía no creían. Cuando vieron a Jesucristo obrar de la manera que obró, milagrosa, dijeron, es que esto no es de hombre, es que esto no es de la ley de Moisés, es que esto no es de Isaías, de Abraham, es que esto es del mismo Dios y del mismo cielo, es que esto yo no lo había visto, se reveló, se desparramó el vino a través del milagro en la vida de esos discípulos. ¿Y quién usó Dios? Usó una mujer para dirigir un grupo de personas que le dijeran, obedezcan lo que Él está diciendo. Y esa gente no averiguaron mucho, cogieron los cántaros, fueron y los llenaron de agua. Jesús les ve, cogen esos cántaros, llénalo de agua, ve, llévalo allí ahora. Ellos ni sabían que el agua se había convertido en vino. Y cuando fue probado por el maestresala, ahí fue que lo que estaban sirviendo bajo obediencia, pudieron ver el milagro
Fueron instrumentos de Dios esa gente sin darse cuenta. Fueron movidos por una mujer para que ellos también en su obediencia fueran transformados. Lo que obró allí fue una transformación tan impactante que tocó los corazones de la vida de los discípulos y de los que estaban allí trabajando a favor de Jesucristo. Cuando un odre está lleno del Espíritu Santo, tú trabajas diligentemente sin queja, aunque tú no entiendas lo que estás haciendo, aunque tú no entiendas dónde Dios te está mandando a llevar el cántaro, dónde te está mandando a llevar la gente. Mira, lleva esto allí, ven que tiene que buscar 3 más. Ahora viene una gente para el aeropuerto y tú simplemente estás obedeciendo. Dios va a premiar tu obediencia. Dios te va a renovar. Dios te va a llenar cada día de su Espíritu Santo, de esa llenura, de ese vino que solamente lo produce el Señor a través de su Espíritu. Iglesia, ponte sobre tus pies. La alabanza que suba. Toda esta palabra que el Señor nos trae es para que puedan venir transformaciones a nuestras vidas. Porque si nosotros no ponemos en práctica su palabra, de nada vale. De nada vale. Y Dios quiere que nosotros ciertamente seamos odres en sus manos, que nos dejemos usar por Él, que seamos, que estemos disponibles para Él. No solamente en el tiempo que nos sobra, sino que estemos disponibles cada día para Él. Yo quiero que tú levantes tus manos y que tú comiences a darle un cántico nuevo. Dale un cántico, los que hablan en lengua, que hablen en lengua. Los que hablen en lengua, comiencen allí, dile Espíritu Santo, dame más, lléname. Los que no hablan en lengua, usted tiene que sentir algo por el Señor. Tiene que haber algún sentimiento de amor, algún sentimiento que pueda moverlo a usted. Algo lo movió a usted a estar aquí, en este campamento. Algo lo movió a usted a venir. Y ese es el Espíritu obrando en usted. Y dile, Señor, yo te amo. Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero que tú me estremezca, que llene mi mente, mi corazón, mis entrañas. Y comienza allí, Kabasheta Rebakaya. Los odres nuevos cada día se renuevan y sale un cántico que mueve no solamente la esperanza de nuestras vidas, sino lleva a otros a caminar en esperanza. A caminar en esperanza. Que bashera babacante lebecaía. Oh rababacaya, los adoradores, vamos hablando en lengua. Oh rababaquín de lererererererereya. Oh rababacante lebecaía. Espíritu Santo, solo tú haces la transformación en nuestras vidas. Solo tú derramas soya, un vino nuevo en nosotros. Solo tú nos llenas, Señor, con tal llenura, Padre, que no hay palabras para describirlo. Solamente podemos sentirlo, Señor, y decir, tú eres grande, Dios. Tú eres grande, Rey. Oh, rababaquín de lebecan de rebebesocaya. Y rababaquén de lebebequín de rebebesoya. Oh, Espíritu de Dios. Nosotros estamos aquí porque hemos decidido venir este fin de semana a ser cambiados, a ser transformados, a ser renovados, a recibir de Dios. Y estamos aquí, Padre, que queremos más. Y rabazo canta la bacaya, al que tú tienes que agradar y provocar su sonrisa y provocar su favor y provocar que Él ponga atención a ti, es a tu Dios y Padre. Oh Dios, se va a querer y sacaya le bebé soterererei. Y rababaquendererererererei. Señor, llena, llena, llena. Llena tus adoradores, oh Espíritu Santo. Y so Rebecaya, llena tus adoradores, tus músicos, Padre. Llénanos, Señor. Oh recaya, levasoya. Anhelamos más, Dios. Anhelamos más.
Josabacay, aparte de los talleres que Dios tiene para nosotros, es practicar su lenguaje, sus lenguas angelicales, ese lenguaje que nos da el Espíritu Santo. Oh Dios, dígale yo, Señor, yo quiero más. Oh Dios, yo quiero más. Abre tu boca. Al que le pide, Él le da. Al que le pida, vaso quereré. Y Él llena, Él le da. Oh Dios, yo quiero más. Espíritu Santo, díselo, invítalo. Ay, Espíritu Santo, queremos más. Oh, calla, quiero escuchar los adoradores. Imagínense si yo quiero, como no querrá el Padre, ese carararaya. Él te puso aquí adorador para que tú puedas perfumar su trono. Perfuma músico, perfuma tu cantor, perfuma el trono de tu Padre celestial. Tú eres digno, Rabacaya. Tú eres digno, Recabasocaya, Cordero Santo. Oh, Rababababasherererey. Alealabashekenterebekaya. Sigue obrando, Señor. Padre, que en esta noche nuestros odres se han cambiado, nuevas criaturas en Cristo Jesús, por tu poder transformador, por tu sangre que se derrama, Dios. Tu sangre que nos limpia, Señor. Tu sangre que arraya. Oh, rabababa, díselo, yo quiero más. Y sacaya, Espíritu Santo, yo te amo, yo te necesito. Abre los cielos, Dios, sacaya. Hoy que tu Espíritu fluya y que sea tu Espíritu llenando esa calle. Vino nuevo, rebaso calle, llenando los sobres, los corazones que quieren, que te dicen: papá, transfórmame, papá, cámbiame, papá, yo estoy aquí. Se calla, zorra calla, se calla, zorra calla, y se que va zorra oh, rababazo, y racaya, socababase. Ay, Señor, venga tu reino, ese cabazo caía. Cabazo caía, venga tu rababashe. Ay, que se levante un altar, Padre, que se levante un altar. Que así como Esdras llevó a tu pueblo a adorarte, que hoy te demos nuestra mejor adoración. Odres renovados, transformados, odres nuevos, adorando tu nombre, Jesucristo, adorando tu nombre, Shekabasaya.